bienvenidos a Cuentos para el Camino. Hoy estamos en la granja Headland Farms, aquí cerca de La Conner. Y como pueden mirar, tienen muchas calabazas aquí, pero también tienen manzanas, vegetales y mucho más para comprar. Y están abiertos aquí de 10 a 6 todos los días. Y tenemos el libro perfecto para leer hoy, que se llama Una nueva cosecha. Un tornado arrancó de la tierra el rancho que Rodrigo había heredado de sus padres. No conocía más hogar que aquel. El fuerte viento se lo llevó todo, pero no aquello que había atesorado en cada rincón de ese lugar. La catástrofe lo dejó desnudo. Unos pequeños ahorros, los recuerdos y el amor por su familia era lo único que lo mantenía en pie. Dejó pasar el tiempo, la tierra se resquebrajaba, árida como su alma, por falta de ilusión, agua y sustento. Rodrigo no se movía de aquel lugar. Una mañana el sol lo despertó haciéndole cosquillas en la cara. Recordó las palabras que su padre repetía en tiempos de crisis. Hay que seguir adelante, no queda otra. Y entonces algo se activó en su interior. Buscó entre los restos materiales que le sirvieran de instrumentos de la labranza y comenzó a trabajar la tierra que un día soportó los cimientos de su casa. Al escarbar encontró vida en ella. A la mañana siguiente fue andando hasta el pueblo, sacó dinero del banco y compró una buena cantidad de semillas. También consiguió algunas herramientas que le facilitarían la tarea. Desde el alba hasta el anochecer, Rodrigo trabajaba sin parar. Mimaba con delicadeza una semilla plantada. El huerto empezaba a florecer al mismo tiempo en que en su ser nacía la esperanza que daba sentido a sus días. Comenzó a recibir visitas de curiosos. Los saludaba con una sonrisa y los invitaba a probar algún producto orgánico de su cosecha. En agradecimiento obtenía algunas monedas, ropa y otras cosas materiales que le podían servir. Con el paso del tiempo, la tierra se hizo más fértil. Rodrigo necesitaba ayuda y esa petición se difundió rápidamente por la comarca. Hasta allí comenzaron a llegar personas sin vivienda en busca de trabajo y alimento. El huerto de Rodrigo se convirtió poco a poco en un centro terapéutico para personas necesitadas, un lugar donde se sanaban las heridas que nadie veía. Allí todos se repartían el trabajo, compartían comidas saludables y lo más importante, se escuchaban y apoyaban los unos a los otros. La cosecha crecía sin parar. Empezó a abastecer a tiendas, bares y restaurantes. Muchas personas iban hasta allí para adquirir sus propios alimentos y consumirlos en casa. Con el dinero recaudado iniciaron la construcción de un caserío que diera cobijo a los trabajadores y voluntarios. Así podrían dormir, descansar y comer en la que ya era su casa. Lo que un día fue tierra habitada y después despoblada, se convirtió en el mayor proyecto llevado a cabo por una comunidad de personas vagabundas.
un lugar donde todos ellos encontraron las herramientas necesarias para construir su hogar en el mundo. Rodrigo echó la vista atrás y se sintió orgulloso de que el amor por su familia y por aquella tierra le hubieran ayudado a levantar desde los escombros un terreno mejor, un cobijo y una ocupación para personas que, como él, un día, por alguna razón, lo perdieron todo. Y este es el fin de la historia de hoy y nos vemos pronto. Adiós.